En el corazón de una vasta hacienda, levantada sobre columnas de mármol que brillaban bajo la pálida luz de la luna, habitaba un silencio que pesaba más que el hierro. Los pasillos se extendían como venas interminables, siempre custodiados por retratos de antepasados que parecían vigilar cada rincón con ojos de piedra. Allí, entre esas paredes imponentes y frías, vivía una joven cuya existencia era tan invisible como las sombras que se deslizaban al caer la noche. Para los ojos de todos, no era más que una criada, una figura silenciosa encargada de obedecer y desaparecer. Pero detrás de sus gestos medidos, en la profundidad de su mirada, ardía una chispa que nunca había sido apagada, la chispa de alguien que alguna vez conoció la libertad. Su nombre verdadero había sido borrado de la memoria colectiva. En la hacienda la llamaban con un apodo despectivo, un nombre que no le pertenecía, como si con ello se intentara sepultar la mujer que realmente era. Sin embargo, cuando el viento nocturno agitaba los ventanales y los susurros del pasado parecían colarse entre las grietas, esa identidad perdida despertaba, reclamando ser escuchada. Cada noche, al recluirse en la soledad de sus aposentos, sentía que las paredes respiraban, que el eco de su propio corazón golpeaba más fuerte que el silencio. Había en ella una lucha invisible, una batalla entre lo que le hicieron creer y lo que en lo más profundo sabía que seguía siendo. El duque, amo de aquellas tierras y de aquellas vidas, apenas reparaba en su existencia. Para él, la joven no era más que parte del mobiliario, una presencia sin voz ni historia, una sombra útil en su rutina impecable. Su mundo se sostenía en jerarquías incuestionables, en un orden rígido donde él reinaba con puño de hierro y mirada altiva. Pero el destino, como un veneno lento que se filtra en las venas sin ser notado, comenzaba a resquebrajar la fachada de ese poder absoluto. Porque aunque él no lo sabía, la verdad había estado siempre bajo su techo, aguardando el momento oportuno para revelarse. La joven sentía esa verdad latir en su sangre, aunque las cadenas invisibles le obligaran a callar. A veces, mientras caminaba por los corredores con una vela temblorosa entre las manos, tenía la impresión de que los retratos antiguos la seguían con una mezcla de compasión y advertencia. Como si aquellos rostros pintados conocieran su historia, como si quisieran decirle que el secreto de su origen estaba más cerca de lo que imaginaba. Era un peso insoportable, vivir entre quienes ignoraban o fingían ignorar, que ella no era lo que parecía. Cada gesto suyo era observado, cada palabra medida con precisión mortal. Bastaba un error, una mirada demasiado directa, una palabra fuera de lugar, para atraer sobre sí la ira de quienes la mantenían en las sombras. Y, sin embargo, en medio de esa asfixia constante, algo dentro de ella se negaba a morir. En las noches más frías, cuando las estrellas parecían clavarse como agujas en el cielo oscuro, se aferraba a recuerdos que apenas eran fragmentos, una voz dulce pronunciando su nombre verdadero. Unas manos que alguna vez la acunaron, una risa lejana que había sido arrancada de su vida. Eran recuerdos vagos, como ecos borrados por el tiempo, pero suficientes para recordarle que no siempre había sido lo que ahora aparentaba. La hacienda, con toda su grandeza, era también una prisión. Los muros, los ventanales cubiertos por gruesas cortinas, las puertas de madera tallada, todo parecía diseñado no para proteger, sino para encerrar. Y ella lo sabía. Cada rincón guardaba un secreto, cada pasillo parecía murmurarle que la verdad estaba allí, enterrada en algún lugar que aún no podía alcanzar. Había noches en que despertaba de un sueño agitado, convencida de que alguien la llamaba por su verdadero nombre. Pero al abrir los ojos solo encontraba el silencio interminable y la penumbra que la devoraba. Lo que nadie sabía era que la joven ya no solo obedecía, observaba. Guardaba en su memoria los gestos del duque, las conversaciones a medias escuchadas, los rumores que se colaban desde las cocinas hasta los salones de baile. Aprendió a leer entre líneas, a descubrir significados ocultos en palabras dichas al descuido. Poco a poco, fue armando un rompecabezas invisible, un mapa secreto que la conducía a la certeza de que su vida no había comenzado en esa hacienda.
Y cuanto más descubría, más crecía dentro de ella una pregunta sin respuesta: ¿quién había decidido robarle su identidad? Había noches en que, de pie frente a los ventanales, contemplaba la luna como si en ella pudiera encontrar consuelo. El brillo frío le recordaba algo que no sabía nombrar, una promesa quizá, un juramento olvidado. Era como si el cielo le asegurara que su historia aún no estaba terminada, que bajo las cadenas ocultas había un destino aguardando con paciencia. La joven, sin embargo, sabía que la verdad no llegaría sin dolor. Intuía que, para recuperar lo perdido, debía atravesar un sendero de sombras y enfrentar secretos tan oscuros que podían consumirla. El duque, en su arrogancia, ignoraba el torbellino que comenzaba a gestarse. No podía imaginar que la figura silenciosa que cruzaba sus pasillos sería la grieta que un día haría tambalear todo su mundo. Pero las señales estaban allí, en los susurros de los sirvientes, en las cartas olvidadas en cajones polvorientos, en los murmullos del viento que parecían traer consigo voces de un pasado incómodo. Y así, mientras la hacienda seguía respirando bajo un silencio denso, la joven aguardaba. Cada día fingía obediencia, cada noche alimentaba la llama secreta de su verdadera identidad. Sabía que el momento llegaría, que las cadenas invisibles que la aprisionaban no podrían resistir eternamente. Porque en lo más profundo de su ser, había dejado de ser esclava del olvido, se había convertido en guardiana de una verdad que, tarde o temprano, saldría a la luz. El duque era un hombre de presencia imponente, acostumbrado a dominar cada sala con tan solo entrar. Sus pasos resonaban en los pasillos de mármol como si fueran tambores de guerra, marcando el ritmo de una autoridad indiscutible. Nadie se atrevía a interrumpir su andar, nadie osaba cuestionar sus órdenes. Para muchos, él no era solo el dueño de aquellas tierras, sino también un símbolo viviente del orden y el poder. Sin embargo, tras esa máscara de firmeza, comenzaban a gestarse grietas que ni él mismo podía advertir. Su vida estaba construida sobre pilares de control: controlar las tierras, controlar a los sirvientes, controlar cada detalle de su entorno. La hacienda era su reino y él, el soberano incuestionable. Pero había algo que escapaba a su dominio, algo que lo incomodaba más de lo que estaba dispuesto a reconocer: la mirada de aquella joven criada. No era un desafío abierto, no había insolencia en sus gestos. Y, sin embargo, había en ella un silencio que no podía descifrar, un misterio que se le escapaba y que lo perseguía como una sombra invisible. Al principio intentó ignorarlo. Se decía a sí mismo que no era más que una fantasía, una distracción sin importancia. ¿Qué podía ocultar una muchacha que apenas levantaba la vista? Pero cuanto más trataba de apartar esa sensación, más lo atormentaba. Había noches en que, sentado frente a su escritorio, rodeado de libros de cuentas y mapas de sus dominios, la recordaba sin querer. Se preguntaba por qué, de entre todos los rostros que lo servían, solo el de ella regresaba a su mente una y otra vez. El duque no estaba acostumbrado a dudar. Su carácter era de hierro, decisiones rápidas, palabras cortantes, mirada que obligaba a callar. Pero aquella joven, sin pronunciar casi palabra, lo había hecho sentir algo que no conocía: inquietud. Era como si bajo su aparente sumisión se ocultara un secreto capaz de desarmar la fortaleza de su mundo. Y esa idea lo enfurecía. En más de una ocasión, al cruzarse con ella en los corredores, sintió un estremecimiento que no podía explicar. Su paso firme se volvía torpe, su voz adquiría un matiz extraño, como si de repente no tuviera pleno control de sí mismo. Observaba sus movimientos discretos, la forma en que recogía un jarrón roto sin quejarse, o como sus manos, ásperas por el trabajo, mantenían una delicadeza que no era común entre los sirvientes. Era una contradicción viviente, alguien aparentemente insignificante, pero con una dignidad oculta que desafiaba todo lo que él creía saber. Los rumores no tardaron en llegarle. Los sirvientes, aunque nunca hablaban abiertamente, dejaban escapar murmullos que el duque aprendió a escuchar con atención. Decían que la joven había llegado de manera extraña, sin que nadie recordara el momento exacto en que empezó a formar parte de la hacienda.
Decían también que, a veces, pronunciaba palabras que no correspondían a su condición, frases cargadas de un conocimiento que ninguna criada debería tener. El duque no creía en supersticiones ni en habladurías, pero esas voces se sumaban a la intriga que lo consumía en silencio. La máscara de poder que lo había protegido durante años comenzó a resquebrajarse. Porque si había algo que el duque temía más que la rebelión de los hombres, era el desorden en su propio interior. Y ella era precisamente eso, un desorden. Una grieta en su armadura, una duda que lo perseguía incluso en sus sueños. Había noches en las que despertaba con la sensación de haber escuchado su voz llamándolo, aunque al abrir los ojos solo encontraba la penumbra de su alcoba y el frío silencio de la madrugada. El duque intentó aferrarse a lo que conocía, la disciplina, el control absoluto, la dureza en cada decisión. Pero pronto descubrió que cuanto más rígido se mostraba, más vulnerable se sentía ante la presencia de la joven. Era como si ella, sin proponérselo, revelara la fragilidad oculta detrás de su máscara. A veces pensaba que lo que más lo inquietaba no era ella en sí, sino el reflejo de sí mismo que despertaba en su interior, un hombre que no era tan invulnerable como había creído. Con el paso de los días, empezó a observarla de manera más directa, aunque fingiera indiferencia. La seguía con la mirada cuando pasaba por el salón, analizaba cada palabra que pronunciaba, por mínima que fuera. Y cuanto más la estudiaba, más convencido estaba de que aquella muchacha no encajaba en el papel que le habían impuesto. Había en ella un aire extraño, casi noble, como si su verdadera identidad estuviera cuidadosamente escondida bajo capas de silencio. La contradicción lo devoraba. Parte de él quería desenterrar ese misterio, arrancar el velo y descubrir quién era en realidad. Pero otra parte lo odiaba, porque presentía que la respuesta podría sacudir los cimientos de su mundo. El poder, después de todo, era una máscara frágil, bastaba una grieta para que todo se desmoronara. Y la joven era precisamente esa grieta, esa amenaza silenciosa que lo obligaba a enfrentarse a algo más peligroso que un enemigo externo, su propia vulnerabilidad. Una noche, al recorrer los pasillos en soledad, el duque se detuvo frente a uno de los grandes espejos del salón principal. La luz de las velas dibujaba su rostro con dureza, pero lo que vio en sus propios ojos lo inquietó más que cualquier rumor. Había cansancio, sí, pero también un miedo escondido que nunca se habría permitido mostrar. Se preguntó cuánto tiempo podría seguir sosteniendo la máscara del poder antes de que la verdad lo alcanzara. Y aunque no quiso admitirlo, supo en lo más profundo que esa verdad estaba ligada a la joven que servía en su casa. El silencio de la hacienda se volvió más pesado. Los sirvientes lo notaban, el duque estaba distinto, menos predecible, más irritable. Pero ninguno se atrevía a hablar. La tensión crecía como una tormenta que aún no muestra rayos, pero que amenaza con estallar en cualquier momento. Y en el centro de esa tormenta estaba ella, la mujer cuya simple existencia comenzaba a arrancar pedazos de la máscara que él había construido con tanto esfuerzo. Así, mientras la noche envolvía la hacienda en sombras, el duque comprendió que ya no podía huir de esa presencia. No sabía aún qué significaba, pero intuía que no era un azar. Había en el silencio de aquella joven un poder extraño, un poder que podía destruirlo o salvarlo. Y aunque intentara resistirse, en el fondo sabía que su destino estaba ligado al de ella de una manera que todavía no alcanzaba a comprender. La hacienda del duque era vasta, un palacio de ecos interminables donde cada puerta escondía una historia, y cada habitación guardaba secretos que nadie se atrevía a nombrar. Entre corredores interminables y sótanos olvidados, el polvo se acumulaba como un manto que protegía verdades incómodas. El tiempo había convertido esas memorias en ruinas silenciosas, pero las ruinas, aunque calladas, nunca dejan de hablar. Todo comenzó con un hallazgo accidental. Una tormenta azotaba la región y el viento había empujado una ventana olvidada hasta quebrar su cristal. El ruido atrajo a los sirvientes, quienes, temerosos de la ira del duque, se apresuraron a reparar el daño. Pero en el movimiento torpe de uno de ellos, una estantería se volcó, revelando un compartimiento oculto tras la pared.
Nadie lo había visto antes. Era un hueco oscuro, apenas iluminado por la llama temblorosa de una lámpara. El duque, curioso ante el revuelo, decidió inspeccionar el mismo. Ordenó silencio absoluto y, con paso firme, apartó los restos de madera y polvo. Allí, cubiertos de telarañas, yacían varios objetos, una caja de madera carcomida, unas páginas amarillentas y un retrato que, pese al desgaste, mantenía la fuerza de un rostro inolvidable. El aire en ese lugar parecía distinto, como si el pasado hubiera quedado atrapado, esperando ser liberado. Tomó primero el retrato. La pintura, aunque deteriorada, mostraba a una familia. En el centro, una mujer de porte altivo, con la frente en alto y los ojos firmes, sostenía a una niña de cabellos oscuros y mirada serena. Había en esa imagen un aire de nobleza, de dignidad imposible de ocultar. El duque sintió un estremecimiento, pues la niña pintada parecía, en su inocencia, demasiado parecida a alguien que él conocía muy bien. Con manos tensas, abrió la caja. Dentro encontró cartas cuidadosamente dobladas, aunque el tiempo había borrado parte de la tinta. Algunas hablaban de un viaje, otras de un matrimonio pactado, otras de un conflicto con una familia rival. Todas estaban firmadas con un mismo nombre, un apellido que el duque reconoció al instante, era el de una antigua estirpe, una familia poderosa que había desaparecido de la región tras un escándalo del que nadie hablaba ya. El duque leyó en silencio, con el ceño fruncido, mientras su corazón golpeaba en su pecho. Esas cartas no eran simples recuerdos, eran fragmentos de una historia arrancada de raíz, pruebas de que alguien había sido silenciado. Y lo más perturbador era que cada palabra, cada firma, cada rostro en esas páginas parecía señalar hacia la criada que rondaba su hacienda. De repente, lo entendió. Aquella joven no había nacido para servir. No era una simple sombra entre los corredores. Su origen estaba ligado a una tragedia cuidadosamente escondida, un destino roto por manos que preferían callar. Era una hija robada, arrancada de su linaje y sumida en un papel indigno de su sangre. El descubrimiento lo dejó aturdido. Una parte de él quería arrojar todo de nuevo al hueco y sellarlo para siempre. Fingir que nunca había visto nada, que la verdad seguía enterrada. Pero otra parte, más fuerte, lo empujaba a continuar, a desenterrar hasta el último detalle, aunque eso significara derrumbar la estructura de poder sobre la que había edificado su vida. Esa noche, el duque no pudo dormir. El retrato lo perseguía en sus pensamientos, la imagen de aquella niña, con la misma chispa en los ojos que había visto tantas veces en su criada. Intentó convencerse de que era coincidencia, de que la semejanza era producto de su imaginación. Pero en el fondo sabía que el destino no jugaba con tanta precisión. Los días siguientes se volvieron inquietantes. El duque comenzó a recorrer los pasillos en busca de más pistas. Revisaba muebles antiguos, cajones olvidados, documentos que llevaban años sin tocarse. Cada hallazgo añadía una pieza al rompecabezas, nombres de tierras desaparecidas, alianzas rotas, muertes sospechosas. Era como si todo el peso de una conspiración descansara en el corazón mismo de su hogar. Mientras tanto, la joven continuaba con sus labores, ignorante de lo que se había desatado. O quizás no tan ignorante, a veces parecía mirarlo con una tristeza inexplicable, como si intuyera que su pasado había comenzado a resurgir desde las sombras. El duque se preguntaba si ella misma conocía la verdad, o si había vivido todos esos años bajo un velo impuesto por otros. El hallazgo lo transformó. Ya no era el hombre que controlaba cada aspecto de su vida con fría certeza. Ahora caminaba como un perseguido, como alguien que escucha pasos detrás de cada muro. La máscara del poder que había lucido con orgullo comenzaba a agrietarse de manera visible, y los sirvientes lo notaban. Su carácter se volvía impredecible, a veces furioso, a veces ensimismado, a veces perdido en pensamientos que nadie comprendía. El pasado enterrado comenzaba a reclamar su lugar. Y lo hacía con una fuerza implacable, como un río que, después de años bajo tierra, encuentra la grieta perfecta para desbordarse.
Una tarde, incapaz de resistir más, el duque llamó a la joven a su despacho. La observó en silencio, midiendo cada rasgo de su rostro, cada movimiento de sus manos. Quiso preguntarle directamente, gritarle la verdad que ya intuía, pero su orgullo lo detuvo. En su lugar, le hizo preguntas disfrazadas, de dónde venía, que recordaba de su infancia, quien le había enseñado ciertas costumbres que no correspondían a una simple sirvienta. Ella respondió con calma, con la misma reserva que siempre la caracterizaba. Y sin embargo, en sus ojos brilló un destello extraño, como si parte de ella supiera que su secreto estaba siendo desenterrado. El silencio que quedó entre ambos fue más pesado que cualquier palabra. Y en ese silencio, el duque comprendió que ya no había marcha atrás. Lo que había encontrado en las paredes de su hacienda no era solo un recuerdo, era el inicio de una verdad capaz de consumirlos a todos. Porque los secretos, por más enterrados que estén, siempre encuentran la manera de volver a la superficie. Y este secreto, el de una hija robada y un pasado sepultado bajo capas de mentiras, estaba dispuesto a arrasar con todo lo que el duque había creído inquebrantable. Las noches en la hacienda del duque siempre habían sido silenciosas, como si la piedra misma hubiera jurado no revelar nada de lo que en sus entrañas se escondía. Pero desde que los secretos comenzaron a resurgir, esa calma se había quebrado. Ahora, cada crujido en la madera sonaba como un suspiro oculto, cada sombra parecía alargarse demasiado, cada lámpara titilaba como si temiera apagarse en medio de una verdad insoportable. El duque ya no era el mismo. La imagen de la joven lo perseguía como un espectro que no podía exorcizar. En su mente se entrelazaban dos visiones imposibles de conciliar, la de la sirvienta obediente que había creído dominar y la de aquella niña noble retratada en el cuadro descubierto, con la dignidad tatuada en la mirada. Era un duelo interno, una batalla donde su poder comenzaba a tambalear ante una verdad más fuerte que él mismo. Pero no solo era la verdad lo que lo consumía. Había algo más oscuro, más inquietante, una atracción que no había pedido, un fuego que se encendía cada vez que sus ojos se encontraban con los de ella. Era un fuego prohibido, peligroso, que lo hacía sentir tanto amo como prisionero. Una tarde, mientras la lluvia golpeaba los ventanales con furia, la joven entró en la biblioteca para dejar unos documentos en orden. El duque ya estaba allí, sentado junto a la chimenea, pero no leyó ni una palabra del libro abierto en sus manos. La observó en silencio, como quien contempla algo que no entiende pero que lo desarma. El calor del fuego parecía crecer con cada paso de ella, hasta llenar el aire de una tensión irrespirable. Ella, ajena, o quizá no tanto, a esa mirada, se movía con la gracia de alguien que nunca debió pertenecer a un lugar de servidumbre. Sus gestos eran refinados, su postura demasiado erguida, su voz contenía una melodía que ninguna criada común podría poseer. Cada detalle confirmaba lo que el duque ya temía aceptar, su vida entera se había edificado sobre una mentira, y esa mentira caminaba ahora frente a él con un rostro capaz de incendiarlo. El silencio entre ambos se volvió insoportable. Fue él quien lo rompió, con palabras que más parecían un ruego que una orden. ¿Quién eres en realidad? La pregunta flotó en el aire como una daga. La joven se detuvo, con el rostro iluminado por las llamas de la chimenea. Durante un instante, pareció debatirse entre la obediencia de callar y el deseo de gritar la verdad. Pero al final, bajó la mirada, como si el peso de un secreto demasiado grande la hundiera. Soy quien siempre he sido, señor, respondió con calma, aunque en sus ojos ardía una verdad imposible de esconder. Ese instante fue el primero de muchos encuentros donde las palabras no alcanzaban y donde el silencio se volvía más revelador que cualquier confesión. El duque intentaba interrogarla, pero terminaba atrapado en la red invisible que se tejía cada vez que ella estaba cerca. Lo que debía ser un vínculo de dominio se convertía en una tormenta que lo desafiaba desde dentro. No era amor lo que surgía, al menos no en el sentido puro que canta la poesía. Era algo más oscuro, un deseo que se mezclaba con culpa, un anhelo que nacía de la prohibición misma. Cada vez que la veía,
sentía que traicionaba no solo su orgullo, sino también las reglas invisibles que mantenían su mundo en pie. La joven, por su parte, también parecía debatirse en un campo de batalla secreto. Aunque jamás alzó la voz contra él, sus gestos revelaban emociones contenidas, a veces era un destello de ternura, a veces una chispa de desafío, a veces un miedo disfrazado de serenidad. Ella también sentía el fuego que los envolvía, pero en su interior ardía otra llama, la de la memoria, la de un pasado que reclamaba justicia. Las noches se volvieron insoportables. El duque recorría los pasillos con pasos pesados, como un espectro en su propia casa. No podía escapar de las imágenes que lo atormentaban, el retrato de la niña, las cartas escondidas, los secretos que había leído, y ahora, esos encuentros silenciosos que lo devoraban. Intentaba ahogar ese fuego en copas de vino y en la dureza de sus órdenes, pero cuanto más lo negaba, más lo consumía. Hasta que una noche, la tensión se rompió. Ella se encontraba en el salón principal, acomodando unas velas mientras la tormenta rugía afuera. La luz oscilante dibujaba en su rostro una mezcla de sombra y resplandor, como si fuera una criatura nacida del fuego mismo. El duque entró, sin buscarla, pero al verla quedó paralizado. Algo en el ambiente se quebró, el murmullo de la lluvia, el crujir del viento, incluso el latido del tiempo pareció detenerse. Caminaron el uno hacia el otro como arrastrados por una fuerza inevitable. No hicieron falta palabras. No hicieron falta preguntas. La distancia que los había separado durante tanto tiempo se deshizo en un instante. Y aunque ninguno de los dos lo quiso admitir, ese encuentro marcó el inicio de una condena, porque el fuego que los unía no podía brillar sin destruir todo a su alrededor. Desde aquella noche, la hacienda se convirtió en un campo de sombras y llamas ocultas. Los sirvientes empezaron a notar la cercanía extraña entre ambos, los silencios prolongados, las miradas que ardían más que cualquier confesión. Rumores comenzaron a deslizarse por los pasillos, como serpientes invisibles. El duque lo sabía, y aún así no podía detenerse. Pero lo más peligroso no era lo que otros pudieran decir. Lo más peligroso era lo que esa atracción revelaba, la fragilidad de su poder, la vulnerabilidad de un hombre que siempre había gobernado con mano de hierro. Y, más allá de eso, la posibilidad de que su corazón, tan endurecido por el orgullo, estuviera empezando a rendirse ante alguien que jamás debió tocar. El fuego estaba encendido. Y en la oscuridad de la hacienda, ese fuego no era señal de esperanza, sino de destrucción. Porque lo que nace en la penumbra rara vez sobrevive a la luz del día. El palacio del duque, que antaño había sido un símbolo de poder y esplendor, comenzó a transformarse en un escenario inquietante. No fue de golpe, sino como una enfermedad silenciosa que se extiende sin que nadie lo advierta hasta que es demasiado tarde. Primero fueron las noches, el silencio se volvió más espeso, como si las paredes mismas hubieran jurado callar secretos. Luego llegaron los murmullos, ecos sin dueño que recorrían los corredores vacíos y hacían estremecer a los sirvientes. La joven, que hasta hacía poco había sido invisible, se convirtió en el centro de todas las miradas. Nadie hablaba en voz alta, pero todos veían lo mismo, las miradas prolongadas del duque hacia ella, los encuentros furtivos, las tensiones imposibles de disimular. El personal de la casa, acostumbrado a vivir bajo el yugo de su amo, ahora se encontraba dividido. Algunos guardaban silencio por miedo, otros cuchicheaban en las cocinas, convencidos de que algo oscuro se estaba gestando. Los pasillos parecían más largos, las lámparas más débiles, las habitaciones más frías. Era como si la casa entera hubiera cobrado vida, alimentándose del secreto que allí crecía. Cada puerta cerrada parecía ocultar un testigo, cada espejo reflejaba no solo rostros, sino verdades que nadie quería aceptar. El duque, atormentado por su propia obsesión, comenzaba a perder el control que lo había definido durante años. Sus órdenes eran contradictorias, sus decisiones carecían de la firmeza que antes infundía temor. Algunos criados lo notaban distraído, otros lo veían recorrer los pasillos de madrugada, murmurando palabras que nadie comprendía.
su autoridad, aunque intacta en apariencia, se debilitaba bajo el peso de un deseo que no podía dominar. Mientras tanto, la joven vivía una batalla silenciosa. Aunque sus labios no revelaban nada, sus ojos hablaban en cada encuentro. Había en ellos un destello de desafío, un rastro de dolor, pero también un fuego imposible de apagar. Sabía que su cercanía con el duque la convertía en blanco de sospechas y rumores, pero más que eso, la enfrentaba al dilema más peligroso. Ceder a una pasión que podía destruirla o resistir para proteger la memoria de lo que le habían arrebatado. Los sirvientes, en su miedo y curiosidad, comenzaron a inventar historias. Algunos decían que la muchacha era bruja, que había hechizado al duque con sus ojos oscuros. Otros aseguraban que era un fantasma disfrazado de doncella, enviada a reclamar venganza por los pecados de la casa. Lo cierto era que nadie se atrevía a enfrentarse directamente a ella, pues incluso en el silencio de su trabajo irradiaba una fuerza inquietante. El palacio, antaño gobernado por la disciplina, se convirtió en un nido de rumores y sombras. Había noches en que se escuchaban pasos en habitaciones vacías, susurros tras puertas cerradas o el llanto de alguien que nadie encontraba. El miedo se extendía como una bruma invisible y pronto todos comenzaron a sentir que aquel lugar estaba maldito. El duque lo percibía. Y en lugar de detenerlo, lo alimentaba. Había en él una parte oscura que se deleitaba con esa transformación. La decadencia de su propio reino reflejaba el caos que ardía dentro de su pecho. Cuanto más se dejaba arrastrar por su obsesión hacia la joven, más se desmoronaba el orden que lo había sostenido durante años. Una tarde, un sirviente se atrevió a acercarse a él para hablarle en privado. Con voz temblorosa, le advirtió que la gente murmuraba, que la casa estaba cambiando, que incluso los vecinos comenzaban a sospechar. El duque lo escuchó en silencio, sin mostrar emoción alguna. Pero cuando el criado terminó, solo recibió una fría sentencia. Las sombras son leales a quien las domina. Ocúpese de su trabajo, y no de aquello que no entiende. Desde ese día, nadie volvió a mencionarle rumores en su presencia. Sin embargo, el silencio pesaba aún más que las palabras. La joven, consciente del ambiente que la rodeaba, comenzó a sentir la presión de cada mirada, el filo de cada cuchillo escondido en los susurros. Sabía que estaba atrapada entre dos mundos, el del amo que la deseaba y el del pueblo de sombras que la odiaba por lo mismo. Su vida pendía de un hilo invisible, y cada paso que daba dentro del palacio la acercaba más al peligro. El clímax llegó una noche de luna llena, cuando la tormenta se desató con furia sobre los techos del palacio. Los relámpagos iluminaban las estatuas del jardín como figuras demoníacas y el trueno hacía vibrar los candelabros. En medio de esa tempestad, el duque la encontró en el pasillo principal, sola, con una vela temblorosa en la mano. La miró como un hombre que ha perdido toda razón. El fuego de su deseo se mezclaba con el terror de sus propios demonios. Ella, firme, lo sostuvo con la mirada, como si en ese instante se enfrentaran no dos personas, sino dos mundos enteros. El aire se volvió espeso, casi irrespirable, como si la casa entera contuviera el aliento. ¿Por qué me persiguen las sombras cuando te miro?, murmuró él, sin poder contenerse. Ella no respondió. Solo dejó que la vela se apagara con un soplido, y la oscuridad los envolvió por completo. En ese silencio absoluto, la casa pareció rugir con voces invisibles, como si los muros hubieran esperado toda la vida ese momento. La casa de las sombras había despertado. Y ya no habría vuelta atrás. El amanecer llegó cargado de presagios. El sol apenas logró abrirse paso entre las nubes negras que cubrían la hacienda, y su luz parecía más un recordatorio de lo que se perdía que una promesa de esperanza. Los criados se movían inquietos, con pasos ligeros y miradas esquivas. Algo en el aire anunciaba que el final estaba cerca, aunque nadie se atrevía a nombrarlo. El duque llevaba días sin dormir. Su rostro, antes severo y orgulloso, estaba marcado por las ojeras, y sus ojos parecían dos pozos en los que se mezclaban deseo, culpa y desesperación.
Había llegado a un punto en el que ya no distinguía entre la realidad y las voces que lo acosaban en la penumbra. A veces escuchaba los pasos de su difunta esposa en los corredores, otras veces, el llanto de un niño que nunca existió. El palacio era ya un tribunal invisible y cada sombra se convertía en un juez silencioso que lo condenaba. La joven, en cambio, parecía más firme que nunca. No porque no temiera al destino, sino porque había aceptado que tarde o temprano tendría que enfrentarlo. Había comprendido que su presencia en aquella casa no era un accidente, sino una pieza de un juego más grande, un juego de poder, venganza y memoria. Lo que le habían arrebatado en la infancia, lo que le habían ocultado en silencio, ahora clamaba por justicia. Y esa justicia, lo supiera o no, debía nacer en el corazón mismo de la oscuridad. Los rumores que antes eran susurros ahora se convirtieron en acusaciones veladas. Los sirvientes hablaban de ella como de una intrusa peligrosa, una mancha en el honor de la familia. El clero, siempre vigilante de la moral y el orden, había comenzado a mostrar interés en los extraños sucesos de la hacienda. Las noches de tormenta, los gritos sin explicación, los encuentros furtivos, todo parecía una prueba de pecado. Y en un mundo donde la verdad importaba menos que la apariencia, bastaba con la sospecha para sellar una condena. Fue entonces cuando los ancianos de la villa, presionados por los murmullos del pueblo, exigieron una reunión. No era un juicio oficial en los papeles, pero tenía más peso que cualquier tribunal, era el tribunal del miedo, el del rumor, el de la sangre que pide cuentas. Y en ese tribunal, el acusado no era solo la joven, sino el propio duque, que había dejado quebrarse el orden que lo mantenía en el poder. La sala principal de la hacienda se convirtió en escenario de aquel juicio de silencio. Los criados fueron obligados a asistir, los notables del pueblo ocuparon sus lugares y un aire sepulcral llenó el espacio. No había jueces con toga ni escribanos con pluma, solo miradas, cuchicheos y respiraciones contenidas. Era un juicio invisible, donde la condena ya estaba escrita antes de pronunciarse palabra alguna. El duque entró con paso firme, aunque sus manos temblaban bajo los guantes. Vestía con el esplendor de siempre, como si la ropa pudiera ocultar las grietas de su alma. La joven fue llevada al frente, no como acusada formal, sino como objeto de escrutinio. Sus ojos, sin embargo, no reflejaban miedo, sino una calma peligrosa, como quien sabe que en la verdad reside su fuerza. Uno de los ancianos tomó la palabra. Sus frases eran ambiguas, cargadas de insinuaciones más que de hechos. Hablaba de desórdenes en la casa, de luces que arden en la noche, de pasiones que mancillan el honor. Cada palabra era un cuchillo que cortaba la reputación del duque y dejaba a la joven expuesta como causa de todo mal. El silencio tras cada acusación era más punzante que las palabras mismas. Todos sabían que nadie allí buscaba justicia verdadera, lo que querían era un chivo expiatorio, alguien sobre quien descargar la culpa de la decadencia que corroía la hacienda. Y en ese escenario, ella era el blanco perfecto. El duque, al escuchar, sintió hervir su sangre. Por primera vez en años, el orgullo se mezcló con una furia que lo consumía. No iba a permitir que la joven fuera arrastrada como víctima de un juicio hipócrita. Pero tampoco podía confesar lo que lo ataba a ella, porque esa confesión significaría su ruina definitiva. Estaba atrapado, si callaba, la condenaban, si hablaba, se condenaba a sí mismo. Cuando al fin tomó la palabra, su voz resonó grave, cargada de tensión. En esta casa mando yo. Y lo que aquí sucede no es asunto de lenguas venenosas ni de ojos curiosos. Pero sus palabras, lejos de apaciguar, encendieron aún más la hoguera del juicio. Porque un poder que necesita defenderse con ira es un poder que ya no inspira respeto, sino miedo. Y el miedo es el primer paso hacia la rebelión. La joven, en cambio, se adelantó. Nadie lo esperaba. Con voz serena, pero firme, miró a los presentes y pronunció lo que nadie se atrevía a decir. Las sombras de esta casa no nacieron conmigo. Llevan generaciones creciendo en estos muros, alimentadas por la soberbia, la mentira y la injusticia.
Yo no soy la causa, soy el espejo. Un murmullo recorrió la sala. Algunos apartaron la mirada, otros hicieron la señal de la cruz, y unos pocos se atrevieron a asentir en silencio. Porque en esas palabras había una verdad que muchos habían callado demasiado tiempo. El juicio no terminó con una sentencia escrita, pero su veredicto fue claro: la casa estaba dividida. La mitad veía en la joven una amenaza, la otra mitad la reconocía como la voz que nunca habían tenido. Y en medio de todos, el duque comprendió que había perdido el control absoluto. Esa noche, cuando la multitud se dispersó y el eco de las acusaciones se apagó, la hacienda quedó más oscura que nunca. El duque se encerró en su habitación, desgarrado entre su deber y su deseo. La joven, en cambio, permaneció despierta, consciente de que había dado un paso sin retorno. El juicio de sangre y silencio no había concluido. Apenas había encendido la mecha de un incendio que pronto consumiría todo el reino del duque. La noche que siguió al juicio fue la más larga que se recordaba en la hacienda. Los relojes parecían haberse detenido, las velas se consumían sin dar calor y los pasillos se llenaban de susurros que nadie se atrevía a reconocer como propios. No era solo el eco de las paredes, eran las voces del pasado, reclamando un precio que ya no podía retrasarse más. El duque, encerrado en sus aposentos, no hallaba descanso. El orgullo que lo había sostenido durante años se desmoronaba, pieza por pieza, como un muro carcomido por la humedad. Había defendido su autoridad frente a todos, pero en su interior sabía que la verdad lo había alcanzado. Y la verdad no perdona. Desde la ventana observaba el jardín, antaño símbolo de prosperidad y belleza, ahora un campo marchito. Las rosas habían perdido su color, los estanques estaban cubiertos de hojas muertas. Todo reflejaba el estado de su propio reino, un imperio corroído por las mentiras, incapaz de sostener la ilusión de grandeza. La joven, en cambio, permanecía despierta en su pequeña habitación. La penumbra no la asustaba, la había acompañado toda la vida. Lo que la sostenía ahora era la certeza de que la rueda del destino estaba girando. Ya no era la niña arrebatada de su historia ni la mujer reducida a un papel de servidumbre. Se había convertido en el rostro de una verdad que ni siquiera el duque podía ocultar. En la aldea, el juicio había encendido un fuego silencioso. Algunos temían represalias, otros veían una oportunidad. El murmullo corría de casa en casa, y lo que antes era un secreto ahora se había convertido en conversación abierta. El duque había perdido el control. La joven no era una esclava, sino alguien que llevaba en su sangre una herencia más fuerte que las cadenas. Y esa revelación no tardaría en expandirse más allá de los muros de la hacienda. La madrugada llegó con una tormenta violenta. Los truenos sacudieron la tierra como si el cielo mismo dictara sentencia. Fue entonces cuando los criados, cansados de generaciones de silencios, se reunieron en el gran salón. Nadie los convocó, fue la propia inquietud la que los arrastró allí. El duque descendió, sorprendido, y encontró más miradas de las que jamás se habían atrevido a enfrentarlo. Allí, entre todos, estaba ella. Su postura erguida, sus ojos firmes, y su voz, clara como el filo de una espada. Esta casa ha vivido demasiado tiempo bajo el peso de un solo nombre. Hoy, esa sombra se quiebra. Las palabras retumbaron en el silencio. El duque sintió un vacío abrirse en su pecho. Podía levantar la voz, amenazar, exigir obediencia, pero algo en el ambiente había cambiado. El poder ya no respondía a sus manos. Era como si la hacienda misma se negara a obedecerlo. Una de las criadas, con lágrimas en los ojos, habló. No tenemos miedo. El miedo se acabó. Y ese fue el golpe final. Porque no hay tiranía que sobreviva cuando sus siervos descubren que pueden hablar. El duque cayó en su propio laberinto interior. Por primera vez, la fuerza de su linaje, sus riquezas y su título carecían de sentido. Frente a él no había un ejército ni un enemigo extranjero, sino algo mucho más devastador, la verdad y la memoria de los olvidados.
La joven no levantó la voz más de lo necesario. No había necesidad. Cada palabra que pronunciaba caía con el peso de los siglos que habían querido borrar. Yo no vine a destruir esta casa. Vine a devolverle la voz a los que fueron silenciados. El pasado arde, pero en sus cenizas nacerá algo que ni tú ni yo podremos controlar. El duque cerró los ojos y por un instante pareció envejecer de golpe. Comprendió que su reino había terminado, que no quedaba nada que pudiera salvarlo. La joven, en cambio, no hablaba de venganza, sino de algo más grande, la creación de un nuevo orden, forjado en la verdad. La tormenta cesó al amanecer. El cielo se abrió, y por primera vez en mucho tiempo, la luz entró en la hacienda sin ser detenida por las sombras. Los criados salieron al patio, observando el nuevo día con un silencio reverente. No era júbilo, no era celebración, era la conciencia de que algo había cambiado para siempre. El duque permaneció solo en su habitación, mientras la joven cruzaba el umbral hacia el jardín. Cada paso que daba parecía romper cadenas invisibles. No sabía qué le deparaba el futuro, pero comprendía que el amanecer no le pertenecía solo a ella, sino a todos los que habían vivido bajo el yugo de un pasado injusto. El nuevo reino no nació en un trono, ni en coronas de oro, ni en decretos escritos. Nació en las voces que se alzaron, en los muros que dejaron de callar, en la valentía de quienes se atrevieron a desafiar la oscuridad. Y mientras el sol se elevaba sobre la tierra húmeda, los ecos de la noche anterior aún resonaban, un juicio sin jueces, una condena sin verdugos, una verdad imposible de ocultar. El viejo orden se había derrumbado. El amanecer pertenecía ahora a los que alguna vez fueron sombras.